¿Qué dicen mis chicos de grado 11? Me alegra verlos, me alegra saludarlos en esta semana y en esta oportunidad, tratando de compartir un poco de acerca de esa crítica que hace Marx al pensamiento de Hegel, sobre todo a ese idealismo alemán, a ese idealismo hegeliano desde la filosofía del derecho. No me voy a meter tanto con esa parte, pero vamos a tratar de un poco de cómo Marx critica esa propuesta de Hegel. ¿Listo? Entonces tener presente que tenemos mmm, en nuestra tercera actividad, de hecho el materialismo frente a Hegel. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a vernos en Marx desde el materialismo, ¿cierto? Y en Hegel desde el idealismo. Va a haber una lucha aquí o una confrontación bastante interesante en la que Marx va a criticar bastante el pensamiento de Hegel, ese ideal de idea absoluta donde todo lo real es gracias al espíritu, donde el espíritu es el que propone todo. No, Marx va a decir no, no es el espíritu, sino es algo material, que se da, que se hace material propiamente, que se hace materia, y es gracias al trabajo del hombre, porque pues como lo hemos visto, todo es de todos en algunas propuestas que se dan de comunistas y demás que se presentan, ¿listo? Entonces ustedes hicieron lectura de este PDF, la crítica al derecho. Como digo, no me voy a centrar mucho en este concepto, que es un poco más amplio. Si pueden estudiar derecho, lo van a tocar algo de este aspecto, ¿sí? Pero pues espero les haya servido también un poco. Yo voy a mostrar un poco más sobre la confrontación de estos dos filósofos, del materialismo de Marx contra el idealismo de Hegel. Entonces vamos a mirar es un poco más esto. La lectura la tocaré en un momentico así muy brevemente. Espero pues ustedes hayan hecho su lectura correspondiente, hayan sacado las ideas que ya están llegando, y la evaluación pues será a partir de esto. Bueno, entonces nosotros vamos a partir de... ¿Dónde estás? Acá, primero de este. De esa lectura que ustedes hicieron, ¿cierto? Yo esa fue, propuse esta lectura, la primera parte, que es la introducción que ustedes debieron haber realizado. Una introducción que se hace a ese pensamiento o a esa crítica del idealismo de Estado, de sociedad, ¿sí? Que se presenta, ay, me rasco, ¿no? Que se presenta en ese momento. ¿Listo? Da un resumen de todo lo que acontece en Alemania, de los fenómenos religiosos, de la miseria que se vive, de la propuesta de una eliminación de la religión, todo va un poco girando en torno al despojo y el hecho religioso. También empieza a hablar un poco de la historia que se presenta y los estatus y demás que se dan allí en este contexto y en ese momento propiamente, ¿cierto? Se Aquí muestra en esa introducción la consigna, el hecho del marco cultural, social, económico del momento, tanto en ese contexto, en ese momento donde se podría dar esta cosa, este fenómeno. Entonces viene hablando un poco de la historia, de cómo nosotros hacemos partícipes de esta, ¿cierto? De la filosofía alemana en ese momento, como el derecho en la filosofía alemana se veía un poco unificada, visto, tocada por la historia, y pues de una u otra forma pues muestra cada uno de esos aspectos propios de la filosofía del derecho, del idealismo propio del derecho alemán, del idealismo al cual Marx va a criticar de una u otra forma, contundentemente, de una manera fuerte, ya que está allí la reforma religiosa, la reforma de Lutero, si mal no estoy, se presenta allí en ese contexto. ¿Listo? Entonces ustedes hicieron lectura de esto, ahí está bastante interesante, aunque muchas veces va a tocar, bueno, en gran parte de este contexto, de esa introducción, va a tocar lo del fenómeno religioso. ¿Listo? Para empezar,
a mirar aquí brevemente, quiero rápidamente mostrar un poco el contexto hegeliano desde la dialéctica de Hegel, desde el espíritu absoluto, que ya se explicó, lo voy a mostrar a partir de esta presentación, ¿cierto? Muy interesante que encontré, la voy a tratar de explicar, porque todo ya está. La cuestión es que nosotros podamos comprenderla, de gustarla, por decirlo así, y tratar de comprender, ¿sí? Entonces lo que lleva está, pues, no nos ponemos a inventar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, Alemania y demás, nace, acá están las indicaciones. Entonces en Alemania, es un entusiasta de la Revolución Francesa, de la filosofía griega y demás. En él entonces vamos a tener lo que es su gran obra, que es la Fenomenología del Espíritu, que fue lo que yo les dije, lo que nosotros les propusimos ya. Y en esa fenomenología del espíritu pues nos habla del espíritu absoluto. Y dentro del espíritu pues está el método de la dialéctica. Entonces para la dialéctica, para Hegel, es un método propio de la filosofía es la dialéctica. La dialéctica no es un método, sino es la forma en la que está constituida la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta que la dialéctica, pues decimos que es el método dialéctico, pero es una forma en la que se ve constituida la realidad mediante este método, ¿sí? Que es lo que busca llegar a comprender la identidad entre el ser y el pensar, todo lo racional es real y todo lo real es racional, que lo decíamos la vez pasada. Todo, lo verdadero es el todo, el idealismo absoluto, la idea del espíritu absoluto está allí. Esa dialéctica es la teoría fundamental en la cual Hegel constituye el concepto de historia de la realidad. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, eh, no es solamente un método, sino que el método mismo es el que constituye la realidad. Entonces va por ese lado, ¿listo? También ese carácter dialéctico significa que cada cosa es lo que es y solo llega a serlo en la interna relación y unión y dependencia de las otras cosas. O sea, si yo me dependizo de otra cosa, puedo ser y llegar a serlo. Para Hegel el conocimiento tiene una estructura dialéctica, es una estructura en definitiva porque la realidad es dialéctica, de diálogo, de dar. ¿Listo? Eh, Aquí presenta una estructura de la dialéctica del hecho mismo de la realidad. La dialéctica no se limita a ser un método de conocimiento, sino que es algo más, constituye la naturaleza y la estructura de todo lo real, como ya lo decíamos anteriormente. Esa estructura es esencial, es todo un complejo constituido por tres momentos. ¿Cuál es el momento? El momento abstracto positivo, el momento dialéctico negativo y el momento especulativo o sintético, que se convierte mediante una tesis del proceso siguiente. ¿Listo? En Hegel, las contradicciones van a, van a convertirse en algo positivo, en el motor del saber de la realidad. ¿Listo? Ya en eso, pues empieza a hablarnos del espíritu absoluto, que también ya se mencionó, que ese espíritu es el que lo mueve todo, lo tiene organizado todo, debidamente organizado y todo está dado porque el espíritu absoluto lo tiene así. El espíritu trata de la asociación de los momentos que se manifiestan como tal, tiene su presupuestación en la idea lógica de la naturaleza y aunque en cierto sentido es anterior a ambas. Aparentemente va a decir que ese espíritu emerge de la naturaleza y se presenta en tres formas, en espíritu subjetivo y en ese espíritu subjetivo que tiene dos fases, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. ¿Listo? En el espíritu subjetivo es el que se presenta la fase de que todavía es inconsciente de todo lo que es el espíritu solamente nos para nosotros, pero no para sí mismo. Aquí da tres momentos, el antropológico, la fenomenología y la psicología misma. ¿Listo? Aquí está para que lo tengamos presente. Después pasa al objetivo, al espíritu objetivo. Entonces es la autoalienación del espíritu, que es objetiva y asimismo en las leyes institucionales que se establecen. Y se presenta de forma racional y universal en tres aspectos, en el derecho, en la moralidad y en la moralidad social. Y ahí trae varios anexos o
componentes para complementarlo. Y por último, pues llega a ser del espíritu absoluto, que el espíritu objetivo no es ni siquiera el estado, es en estado, la forma más alta del espíritu, que ha de recuperar su propia subjetividad enriquecida. Surge así el espíritu absoluto, que se reconoce como una verdad total. ¿Listo? Y tener presente que el espíritu absoluto se manifiesta en tres aspectos y que son las que llevan a esa clave, al conocimiento absoluto: el arte, la religión y la filosofía. Entonces ya habla también del hecho histórico, de la filosofía de la historia, de todo lo que comprende en ella para Hegel, que es el espíritu que de una u otra manera anima el desarrollo de esta historia, porque pues un elemento natural y propio del ser humano, ¿cierto? En un glosario esto sobra. Y aquí ya vamos a mirar Marx, 1818 a 1883. En Marx hay algunas influencias y la crítica que hace. Esto es lo que quiero que nos quedemos nosotros. Primero, que hace a Hegel. La realidad se desarrolla dialécticamente, es la materia, no es el espíritu. Entonces, aquí está diciendo que hoy, no, oiga, Hegel, la vaina es que la realidad no es algo que se manifieste por el espíritu, sino que es materia. Segundo, desarrollo del capitalismo no es una estructura social racional, ni tampoco una organización racional necesaria. Entonces está diciéndole, oiga, aquí hay un elemento, sí, este desarrollo que se presenta tiene esa estructura, pero no es así. Es necesario que se presente. Tercero, el ser humano esencialmente práctico, productivo, y su esencia no se resuelve necesariamente en la autoconciencia como espíritu. Es decir, que el ser humano no es autoconsciente con el espíritu. Cuarto, lo que se aliena no es el espíritu, sino el hombre, y más exactamente al trabajador. ¿Por qué va a decir esto Marx? Porque es que la alienación, el quitar, alienación, quitar, no dejar ser, enajenar, no quitarle, ¿cierto? Para decir, Hegel para decir que es el espíritu el que se aliena, el que no se deja ser, al que se le quita. Y Marx dice, no señor, al que se le quita es al ser humano, al hombre, y en exactamente es al trabajador, porque el trabajador está allá sometido, alienado al trabajo. Por último dice, el hombre como el productor que transforma la naturaleza realizándose en esta actividad. Para Marx es una concepción del ideal y abstracta, puesto que se da solo en y para la conciencia. Él observa que en lugar permitir la realización y la liberación de los seres humanos, el trabajo es la fuente de la esclavitud y la alienación. El trabajo es eso, es ese punto. Entonces, de esa manera, hay que tener en cuenta lo siguiente, que esa crítica de la filosofía, del derecho y la filosofía de la historia, va a decir G. E. Marx, oiga, la historia y todo lo demás se hace desde los hombres que quieren y que apuestan a a un fenómeno o un movimiento diferente, donde aparece el famoso comunismo, ¿cierto? La propuesta de Marx, que tenemos y conocemos muy cercanamente por acá, ¿cierto? Es aparentemente esa ideología que está allí, pero pues hay que tener en cuenta que de una u otra manera lo que se propone es que Marx dice, oiga, no es solamente la historia con una sola persona, sino con los hombres que no son alienados, sino que se quitan las venas para el bien común. Mientras, que va a decir Hegel, no, es el individuo, porque gracias al espíritu es que el espíritu lo lleva a que conozca el absoluto, ¿sí? Gracias al espíritu. Entonces, y es el individuo, mientras que en Marx son los individuos, los sujetos los que hacen esto. ¿Listo? Y por último, pues aquí maravillosa presentación donde van a poder complementar un poco más eh, este ejercicio que acabo de manifestar. Listo, espero de una u otra manera poder haberles
aclarado un poco de este aspecto.